Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos el placer de compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios, lo cual nos alegra mucho y le damos gracias a Dios por permitirnos este don tan preciado. Le pedimos a nuestro Padre del Cielo que una vez más nos regale su Espíritu Santo. Le pedimos y le decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Que sea el Espíritu Santo quien afine nuestros oídos y disponga nuestros corazones para escuchar y obedecer su palabra. Y que esta palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, sea la que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Iniciamos el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzábamos este programa con una canción que escuchábamos y se llama El Magnificat, que es un himno grandioso, hermoso de hecho, que lo pronuncia la Santa Virgen María. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho grandes maravillas en mí, grandes bendiciones por mí. Lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, desde el capítulo 1, están en los versículos 46 y siguientes. Y de eso vamos a tratar en este programa, de las grandes bendiciones que tiene Dios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿quién quiere ser bendecido en todas partes, por donde quiera que vaya, si se encuentra en la ciudad o en el campo? ¿Quién quiere ser bendecido en su casa, en su hogar, con sus hijos, en su mesa? ¿Quién quiere ser bendecido en sus posesiones, en su tierra, en su ganado, en su finca? ¿Quién quiere ser bendecido en su trabajo, en su negocio, en su empresa o en cada una de sus actividades? ¿Quién de nosotros quiere ser bendecido en los amigos y protegido de sus enemigos? ¿Quién quiere ser bendecido con riquezas, tantas que nosotros podamos prestar a otros y no al contrario, nosotros ir pidiendo prestado? ¿Quién quiere que Dios lo tenga en primer lugar? Es decir, que Dios escuche sus oraciones. A mí me encantaría recibir todas esas bendiciones y espero que a usted también, querido oyente, también le interese recibirlas. Pues bien, miremos cómo obtenerlas desde la palabra de Dios. Para eso lo haremos desde el Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio, el capítulo 28, leeremos los versículos del 1 al 14. Dicen así: si obedeces y escuchas la voz del Señor tu Dios, poniendo en práctica todos los preceptos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Sobre ti irán viniendo hasta darte alcance todas estas bendiciones si escuchas la voz del Señor tu Dios. Bendito seas en la ciudad, bendito seas en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, las crías de tus reses y el parto de tus ovejas. Bendita tu canasta y bendito el recipiente donde amasas tu pan. Bendito seas al entrar, bendito seas al salir. Que el Señor te entregue ya vencidos los enemigos que se alcen contra ti. Vendrán a atacarte por un camino y por 7 caminos huirán. Que el Señor mande contigo la bendición en tus graneros y en tus empresas, y te bendiga en la tierra que va a darte el Señor tu Dios. Que el Señor te nombre su pueblo santo, como te tiene prometido, si guardas los preceptos del Señor tu Dios y vas por sus caminos. Así verán todos los pueblos de la tierra que se ha invocado sobre ti el nombre del Señor y te temerán. Que el Señor te enriquezca con el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado, el fruto de tu suelo, en la tierra que el Señor había prometido a tus padres que te daría a ti. Que el Señor te abra su rico tesoro del cielo, dando a su tiempo la lluvia a tu tierra y bendiciendo todas tus tareas. Así prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado.
Que el Señor te ponga en el primer lugar, no en el último. Que siempre estés encima de los demás, nunca debajo. Si escuchas los preceptos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy, poniéndolos por obra, y no te apartas a derecha ni a izquierda de lo que yo te mando hoy, yendo detrás de dioses extranjeros para darles culto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me llama la atención, eran más de 20 bendiciones en esta palabra, en este texto. Pero en todas estas bendiciones se repite 5 veces el mismo requisito para poder obtener esas bendiciones. Entonces, miremos cuál es el requisito que nos está pidiendo la palabra de Dios desde este texto. Si recordamos nuevamente el versículo 1, dice: si obedeces y escuchas poniendo en práctica todos los preceptos. Versículo 1 y 2. En el 9 vuelve a repetirlo, dice: si guardas los preceptos y vas por sus caminos, es decir, si escuchas la palabra y la pones en práctica. En el versículo 13 vuelve a decir: si escuchas los preceptos poniéndolos por obra. El mismo requisito vuelve a aparecer en el versículo 14. No te apartes de los preceptos, ni te desvíes ni por la derecha ni por la izquierda, yendo detrás de dioses extranjeros. En conclusión, el requisito para recibir estas bendiciones y muchas más es uno solo: escuchar y obedecer la voz del Señor. Y en eso nos queremos enfocar en este programa, en ese único requisito, uno solo, que está conformado por 2 partes: escuchar y obedecer. Santiago, en el capítulo 1:22, dice: no basta con escuchar el mensaje, no basta con escuchar únicamente la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. De lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos, nos dice Santiago. Y el mismo Jesús, nuestro Señor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 23 y 24, nos dice: si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama, no cumple mis palabras. Jesús nos dice: si alguien me ama, cumplirá. Y en ese cumplirá está incluido escuchar y obedecer. Para cumplir una palabra de Dios, antes se debe escuchar primero. Entonces ese cumplirá nos lleva a hacerlo todo completo, y así recibiremos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, como lo leíamos en el texto del inicio, en Deuteronomio 28. De hecho, el primer versículo junto con el segundo nos dan la clave. Nos dicen: si obedeces y escuchas la voz del Señor poniéndola en práctica, poniendo en práctica todos los preceptos, todo lo que Él nos manda, llegarán todas estas bendiciones. Y quiero enfatizar en esta palabra: todos los preceptos, cumplir, escuchar y obedecer todos los preceptos. ¿Y qué son esos preceptos? ¿Cuál es esa voz de Dios a la que nos está invitando este texto? Esos preceptos son todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Enseñanzas, predicaciones, ejemplos, todo lo que Él nos mandó a hacer y que está contemplado en las Sagradas Escrituras son parte de lo que nosotros debemos escuchar y obedecer para obtener todas las bendiciones que vienen del Padre del cielo. Son muchas las enseñanzas que podemos sacar de las Sagradas Escrituras, pero quizás nos vamos a enfocar en 5 principales, aunque no las únicas, como lo digo y lo repito, no son las únicas, pero nos vamos a enfocar en 5 para tratar de mirar cuáles son las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, como para tener un objetivo claro, que debemos obedecer y dejarnos guiar por la palabra de Dios. Uno de ellos es la Santa Misa, la Santa Eucaristía.
Eso nos lo dejó nuestro mismo Señor Jesucristo, y lo podemos mirar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos del 14 al 20. Jesús estaba cenando con sus apóstoles y les dice: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión». Y tomando la copa, dio gracias y dijo: «Tomen y compártala entre ustedes». Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: «Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Aquí vemos claramente cómo el Señor nos invita a hacer, es decir, a escuchar y obedecer, a poner en práctica esta enseñanza de Jesús, que es recibir la Santa Eucaristía. Mínimo, diríamos que en el día del Señor, el domingo, participar activamente, congregarnos en la asamblea, congregarnos en el templo, participar en comunidad. Mínimo, el día del Señor. Igualmente, este mismo texto lo podemos leer en el Evangelio según San Juan. Jesús mismo enseña nuevamente esta institución de la Eucaristía y también invita a celebrarla y a conmemorarla y a participar de ella. Lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 54 al 56. De hecho, todo el capítulo 6 está enfocado a la invitación a la Eucaristía, a la entrega de nuestro Señor Jesucristo en el pan consagrado. Pero le vamos a leer únicamente el versículo 54 y 56, que dice: «Quien come», habla nuestro Señor Jesucristo, dice: «Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día». Versículo 55: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él». Miremos nuevamente otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya venía desde el primer siglo, desde la época de Jesús. Los primeros apóstoles, los primeros cristianos, la primera comunidad ya lo venía desarrollando y lo venía llevando a cabo. Lo podemos mirar como lo relata el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, en la primera carta de Corintios 11, 23, 26. Ahí nos dice que él recibió esta enseñanza y que por eso él la transmite. Otra segunda enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo es el mandamiento del amor. Aunque no es nuevo, recordemos que viene desde el Antiguo Testamento, pero si lo leemos desde el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, del versículo 34 y 35 dice, Jesús dice: «Les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a otros como yo os he amado». Esa es la invitación, a cumplir y a obedecer, a amarnos los unos a los otros, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Ese ejemplo es de entrega, de sacrificio, de servicio por los demás. Pero miren que nuestro Señor Jesucristo no nos dice solo amen a sus amigos, sino que va más allá. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, los versículos 27 y 28 nos dice: «Amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian o les causen daños». Entonces, miremos si nosotros estamos llevando a cabo ese mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, si en realidad amamos a nuestros amigos, y si vamos un paso más allá, empezamos a amar a nuestros enemigos, a aquellas personas que nos hacen daño, que nos critican. Queda para nosotros esa interrogante: si estamos obedeciendo esa invitación,
o simplemente queremos recibir las bendiciones, pero no queremos o queremos pasarnos ese requisito que es escuchar y obedecer. Esa es la segunda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el mandamiento del amor. Amar como Jesucristo nos enseñó. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y qué es el amor? Y la respuesta la tiene la misma palabra de Dios. Lo podemos leer en la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, el amor es paciente, es servicial, no es envidioso ni busca aparentar, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de las injusticias y siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca terminará. Ese es el ejemplo que nos pide el Señor Jesucristo cuando nos dice, amen como yo os he amado. Es decir, sean serviciales, sean pacientes, no sean envidiosos, no actúen con bajeza, perdonen las ofensas, se soporten todo con paciencia. La tercera enseñanza de Jesucristo que nos deja es perdonar. Lo acabamos de leer también en la primera carta de Corintios, pero lo podemos retomar desde Lucas 6, 37. Dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Esa es la enseñanza, ya la hemos escuchado, queda en nosotros hacer la otra partecita del requisito, que es ponerla en práctica, que es obedecer la palabra de Dios, es decir, llevarla a nuestra vida y cumplirla con nuestros hermanos, aquellos que nos hayan fallado. ¿Cuántas veces debemos hacerlo? Si un amigo me falla una vez, lo perdono, pero si me falla la segunda vez, ya no lo perdono. Eso hemos escuchado siempre, pero ¿cuántas veces nos dice Jesús que debemos hacerlo? Jesús le responde a Pedro cuando le hacía esa misma pregunta en Mateo 18, 21, 22, dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le dice, no solo 7, sino 70 veces 7. ¿Y eso qué quiere decir en el lenguaje común? Quiere decir siempre. Siempre debes perdonar. Si tu hermano te falla y vuelve pidiéndote disculpas, vuelve arrepentido, debemos perdonar. ¿Por qué? Porque así lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obediencia que nos pide nuestro Padre del cielo. La cuarta enseñanza, el cuarto precepto que nos dice nuestro Señor Jesucristo, la confesión. Eso nos lo enseña en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, 21 a 23. Dice, se le acerca a los apóstoles, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, dice, reciban el Espíritu Santo. Como el Padre que está en el cielo me envía a mí, yo los envío a ustedes. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan sin perdonar. Miremos que aquí ya Jesús está instaurando, le está dando autoridad a los apóstoles, es decir, a los sacerdotes, de perdonar a través de ellos todos los pecados. ¿Qué nos queda a nosotros, queridos oyentes? Acercarnos a esas personas que tienen la autoridad. Un sacerdote no perdona, un sacerdote no dice, en el nombre mío te perdono los pecados. No, no vamos a escuchar decir eso a ningún sacerdote. Lo que el sacerdote dice, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, se te perdonan los pecados. Entonces, es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Dios quien perdona pecados a través de ese sacerdote que lo dejó instaurando el mismo Jesús, aquel, como lo leímos en Juan 20, 21. En estos días recordábamos la memoria de San Pío de Pietrelcina, un sacerdote, un presbítero italiano, que nos enseñaba algo muy bonito sobre la confesión. Él decía, yo buscando la santidad como sacerdote,
buscaba la confesión una vez a la semana. ¿Para qué? Porque yo necesitaba limpiarme de todo y estar purificado, estar libre de cargas, libres de todo aquello que me ata a mi vida terrenal. Entonces sería excelente ese ejemplo si lo hacemos así como este sacerdote, con una entrega, con una devoción, con un verdadero arrepentimiento. Pero normalmente lo que enseñamos en la Iglesia Católica es mínimo una confesión al mes, que nos dé el tiempo para reflexionar, para mirar un propósito de verdadero arrepentimiento, mínimo una vez al mes, acercarnos a confesar nuestros pecados ante el sacerdote. Si usted no lo ha hecho hace 5 años, 10 años, 20 años, es el momento, hoy es el momento de tomar en cuenta esta enseñanza que no es de la Iglesia Católica, es del mismo Señor Jesucristo, y que hoy nos invita a escucharlo y a obedecerlo. Y yo también los invito nuevamente a escuchar esta voz, a escuchar este llamado y a acercarnos con humildad, con una reflexión en nuestro corazón de algo que tengamos que presentarle al Señor como ofensas hacia Él o hacia nuestros hermanos. Yo sé que Él tiene los brazos abiertos y está dispuesto a perdonarnos. Tenemos un Padre muy misericordioso, no tenemos un Padre castigador, tenemos un Padre que no se cansa en darnos bendiciones y en darnos perdón. Los que nos cansamos somos nosotros en buscarlo a Él y pedirle perdón. Y la quinta enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo es servir y hacer obras de caridad. Servir nos lo enseña en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, si lo leemos desde los versículos 13 al 17, en el momento en donde Él estaba cenando con sus apóstoles. Él se levanta de la mesa, ciñe a su cintura una toalla, coge un recipiente con agua y empieza a lavar los pies a sus apóstoles. Dice: lo que yo he hecho, háganlo ustedes también a los demás. ¿Y qué era lo que había hecho Jesús? El acto, el hecho de lavar los pies, sino el acto de servir, de bajarse. De hecho, en la época de Jesús, lavar los pies era una actividad que le correspondía a los esclavos. En una casa, el amo tenía varios sirvientes, varios esclavos, y eran los esclavos los encargados de lavar los pies a las visitas. Y miren que Jesús, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se abaja, pone su condición de humildad y empieza a hacer este servicio, a lavar los pies a sus discípulos. Dice: el ejemplo les he dado yo, ahora háganlo ustedes. Ya acabamos de escuchar esta palabra, nos corresponde a nosotros obedecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el servicio a los demás. Recordemos que en cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor está una partecita de Jesús. Si nosotros servimos a una persona cercana, o la que nos encontremos en el trabajo, en la calle, en el hogar, en cualquier parte donde nos movamos, si hacemos una obra de servicio, no pensemos que le estamos sirviendo a cualquier persona, es al mismo Señor Jesucristo a quien le estamos haciendo este servicio. De hecho, eso lo explica la palabra de Dios en Mateo 25, del 33 al 40, cuando Jesús explica, dice: yo vendré aquel día final de los tiempos, vendré con mis ángeles y separaré como buen pastor a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Dice: a las ovejas les diré: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba en la cárcel y me vinieron a ver. Entonces las ovejas o los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y fuimos a visitarte? Entonces Jesús, el Rey, les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Es decir, todas las obras de servicio que hagamos a los demás, se los estamos haciendo al mismo Señor Jesucristo. Y esa es la invitación de de esta quinta enseñanza. Escuchar y obedecer los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos más, pero yo creo que con estos nos daría una idea para irnos afianzando en cumplir ese requisito para lograr obtener las bendiciones que nos esperan, que están pendientes, que Dios quiere donarnos, que Dios quiere regalarnos. Y dice Tito en el capítulo 1, versículo 16: no hagamos todo lo contrario. Aquellos que afirmamos conocer o que nos decimos creyentes, que nos decimos católicos, pero no obramos de acuerdo a lo que Jesús nos está pidiendo, de acuerdo a las enseñanzas que acabamos de escuchar. No seamos rebeldes, nos dice Tito, no seamos incapaces de hacer obras buenas. Antes, al contrario, la invitación es a obedecer, a escuchar la palabra y ponerla por obra. Y en las Sagradas Escrituras podemos encontrar N cantidad de ejemplos, tanto de obediencia a la palabra de Dios como de desobediencia. Por ejemplo, el caso del apóstol San Mateo, cuando Jesús va pasando y lo mira, lo ve sentado en su mesa de recaudación de impuestos. Lo podemos leer en Marcos 2, versículos del 13 al 15. Jesús lo mira y le dice: sígueme. Y Mateo lo mira, se levanta y le sigue. Hermoso ejemplo de obediencia. Al instante que Jesús le habla, una sola palabra le mencionó Jesús: sígueme. Y respondió Mateo. Y muchas veces nosotros, ¿cuántas palabras nos ha dicho Dios? ¿Cuántas palabras nos ha suplicado? ¿Cuántas veces nos ha mirado con compasión, así como a Mateo? ¿Y cómo le hemos respondido nosotros? ¿Lo seguimos? ¿Lo obedecemos? ¿O simplemente nos damos la vuelta y hacemos lo que nosotros queramos, lo que está en nuestro padecer? Otro ejemplo de obediencia nos lo presenta la Virgen María. Yo creo que es el ejemplo de obediencia más hermoso que existe de una mujer, que lo da a toda la iglesia y nos lo da a nosotros hoy. Está en Lucas capítulo 1, versículo 38. Cuando el ángel San Gabriel fue enviado por Dios a la casa de la Virgen María y le anunció: alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. No temas, que el favor de Dios ha llegado a tu casa. Concebirás y darás a luz a un hijo a quien llamarás Jesús. Y la Virgen María respondió inmediatamente: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué hermosa respuesta, qué hermosa confianza, qué hermosa fe nos regala la Virgen María. Recibe la palabra de Dios, la escucha y la obedece. Se vuelve dócil. Qué maravilloso fuera que nosotros siguiéramos ese ejemplo de la Virgen María. Que cada vez que escucháramos la palabra de Dios en la Santa Eucaristía, allí nos está hablando nuestro Padre del Cielo. Allí nos está diciendo: escucha y obedece, escucha y pone en práctica.
qué bueno sería que nosotros siguiéramos el ejemplo de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Pero también tenemos ejemplos de desobediencia, obviamente, claro que sí. Y uno de los principales, diría yo, es el de Adán y Eva, que nos relata el libro del Génesis, el capítulo 2 y en el capítulo 3, cuando nuestro Padre del Cielo les da todo el paraíso a disposición de Adán y Eva, y les dice: de todos los árboles podéis comer, menos del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hizo Eva? Escuchó la otra voz, no la voz de Dios, sino la voz de la serpiente, la voz del enemigo. Se dejó tentar, se dejó seducir y se dejó robar las bendiciones. Tomó del fruto del árbol que no podía comer. El pecado que tuvo Adán y Eva no fue comerse el fruto. El pecado fue la desobediencia. Dios dijo un precepto, Dios dio un mandamiento, les dijo: podéis comer de lo que quieran, menos de este árbol. La desobediencia está en no hacerle caso. ¿Escucharon la palabra de Dios? Sí, pero no la obedecieron, no la pusieron en práctica. Y ahí entró la desobediencia, entró el pecado y entraron todos los males. También llevemos un ejemplo de desobediencia en el Nuevo Testamento. El caso del joven rico, en Marcos 10, 17, 23, cuando este joven se acerca a Jesús y le dice: Señor, maestro bueno, le dice: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le habla, le dice: tienes que cumplir los mandamientos. El joven rico le dice: pero yo ya los he cumplido, eso yo ya lo he hecho desde muy joven. Entonces Jesús lo queda mirando nuevamente, con ternura, con cariño, con amor, y le dice: te hace falta algo más. Ve a tu casa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta del joven rico? Se puso triste y se fue. ¿Escuchó la palabra de Dios? Sí, escuchó la palabra de Dios, la primera parte. Y la segunda parte no la quiso obedecer. Y así somos nosotros, escuchamos la palabra de Dios, muchas veces escuchamos, pero ya cuando nos corresponde ponerla por obra, actuar, caminar, hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, allí como que nos ponemos tristes, nos damos la vuelta y le damos la espalda, tal como lo hizo este joven rico. Y se perdió las bendiciones. Mi pregunta es: ¿este joven rico heredaría el reino de los cielos si no obedeció la palabra de Dios? Queda allí esa pregunta en el aire. Y muchos casos más podemos encontrar en las Sagradas Escrituras de obediencia y de desobediencia. Y a veces nos sucede, o a mí al menos me ha sucedido algo, que escucho la palabra de Dios y me cuesta obedecerla. Pasa un tiempo y me estrello contra el mundo, y luego de que me estrello contra el mundo, sí digo: sí, Señor, ahora sí te voy a obedecer. Es decir, desobedezco al inicio, y luego de que me pasan las cosas que no me tienen que pasar por la desobediencia, empiezo a obedecer. Ese es el caso también de Jonás en el Antiguo Testamento. Jesús le dio un mensaje, le dio una palabra que debía anunciarla a un pueblo llamado Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para el otro extremo, para otro pueblo, a Tarsis. Jonás, en el capítulo 1 al capítulo 4, es una historia muy cortica, pero que nos deja una muy buena enseñanza. Pero una vez que él toma la decisión de desobedecer, es decir, de no poner en práctica esa palabra, hace lo que él quiere. Y muchas veces somos esos nosotros, desobedecemos y en el camino nos empezamos a encontrar como Jonás, tormentas que son insuperables para nosotros.
Y es allí donde nos damos cuenta de que hemos cometido un error. Así como lo hizo Jonás, recapacitó y bueno, después dijo, una vez que el Señor le volvió a repetir la palabra, él se levantó y fue a anunciar el mensaje que Dios le había encomendado. Que no nos pase a nosotros, queridos oyentes, esto, que apenas escuchemos la palabra de Dios, seamos dóciles, que tengamos un corazón dispuesto, una entrega hacia el Señor, que es nuestro Dios, que si Él nos pide algo es porque Él nos va a dar bendiciones, es porque lo que nos está pidiendo es algo que es para bien, para crecimiento nuestro, para bendición nuestra. No nos dejemos robar las bendiciones. Y para finalizar el programa, los invito a recordar ese requisito: escuchar y obedecer la palabra de Dios. No solo nos quedemos en la primera parte, solo escuchemos. Esa es la invitación. Así como dice el profeta Isaías en el capítulo 1:19, si saben obedecer, comerán lo más sabroso de la tierra, pero si se rebelan a la palabra de Dios, si no le hacen caso, la espada los comerá. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra invitación, a cumplir y a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Hoy. Le entregamos en esta mañana a nuestro Padre del Cielo esta enseñanza. Que todos los corazones que hoy han escuchado la palabra de Dios sean dóciles al Espíritu y al llamado de tu palabra. Que todas las bendiciones están esperando y que queremos recibirlas. Esa es nuestra humilde súplica. Ayúdanos, Padre del Cielo, a poner atentos nuestros oídos y a poner por obra tus enseñanzas. Y que sea la Virgen María, la Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra, quien interceda por nuestras súplicas, y que algún día nosotros también podamos, así como ella, responder: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que Dios nos bendiga.